Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Bueno, amigos y amigas, estamos aquí de vuelta y como les anunciamos inicialmente en la editorial, estamos aquí con nuestra invitada. Ella es Daniela González, socia fundadora de Domo Legal. Muy bienvenida, Daniela, y muchas gracias por estar acá en Punto Conexión. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí. Me pediste también las disculpas del caso a nombre de Katy, que ella quería estar en este programa con nosotros, pero lamentablemente por un tema personal no pudo, así que te pido la excusa a nombre de ella. No, una lástima porque la Katy siempre es un aporte, pero bueno, haremos lo mejor posible. Sí, no, yo también digo lo mismo, que da un poco ahí de balance y es como bien dices tú, un tremendo aporte. Daniela, un poco para entrar directamente en la conversación, anunciamos, bueno, la semana pasada se presentó en la Cámara, entiendo, se había presentado primero en el Senado y ahora en la Cámara, la agenda de prioridades legislativas, ¿cierto?, para el sector energético. Y bueno, la pregunta que nos hacemos, si efectivamente, ¿cómo la ves tú esta agenda? ¿Qué tiene, qué les falta o eventualmente qué tiene de más, digamos? ¿Cómo la ves tú? ¿Cuál es tu opinión en términos generales? Mira, es interesante, nosotros tenemos un nuevo ministro, ¿no es cierto?, en el sector, y era evidente que lo esperable era que revisara las prioridades legislativas de la cartera y pudiera poner un sello y una dirección, ¿no es cierto?, de cuáles serían esas prioridades. Yo creo que se ha notado la diferencia o el sello personal de esta gestión en la definición de las prioridades. Y lo primero que uno puede destacar es que el ministro Pardo muy rápidamente se dio cuenta que era necesario impulsar con decisión el término de la tramitación del proyecto de ley que promueve el almacenamiento, que es un proyecto de ley que ingresó al Congreso a finales de la administración anterior. Recordemos que lamentablemente la administración anterior estuvo enfocada en dos mundos, para mí, a mi juicio, la coyuntura y el hidrógeno verde. No había nada más en el intermedio. Se perdieron años valiosos de tramitación de proyectos de ley como precisamente el del almacenamiento y bien tarde, casi al terminar la gestión, se presentaron algunos proyectos de ley. Recordemos que el de portabilidad eléctrica, que era el proyecto de ley, no sé, más relevante, lamentablemente no tuvo éxito y ni siquiera fue aprobado en general. Entonces, yo creo que hay una cuota de pragmatismo en el sentido de recoger una iniciativa que viene de la administración anterior, que había avanzado y que les falta solamente el último trámite constitucional, para contar con una herramienta que, dada la coyuntura, como tú mencionabas al inicio del programa, se ha notado su necesidad, ¿no es cierto? Hemos visto que el rápido despliegue de las energías renovables no convencionales variables han impuesto bastantes desafíos al desarrollo del sector, tanto en la operación del sistema como en los resultados financieros de las empresas. Conocimos, y tú mencionaste la creación de la mesa de trabajo, ¿no es cierto?, de público-privada para abordar precisamente la necesidad de formular un diagnóstico que explique por qué las empresas María Elena y Cabo Leones 2 han anunciado al coordinador su imposibilidad de cumplir sus obligaciones en el mercado de corto plazo, y eso tiene que ver mucho con el desarrollo explosivo de la generación renovable al norte, con evidentes problemas en el sistema de transmisión,
que ha generado congestiones, vertimientos y también desacople en los cortos marginales que afectaron a estas dos empresas en particular, dado, ¿no es cierto?, el riesgo o el análisis de riesgo y el diseño de contratación que ellas mismas formularon. Pero se nota entonces acá que era necesario contar desde hace bastante tiempo para un desarrollo quizás más armónico y eficiente del sector con esta herramienta que se llama el almacenamiento, ¿no es cierto? Sabemos que está para la prestación de servicios complementarios, para la transmisión y también en compañía o incluida en un central renovable, y faltaba la última patita del desarrollo del almacenamiento, que es básicamente el almacenamiento puro. Hay otras decisiones que han tenido que ver más bien con la aplicación de la normativa, que no nos han permitido todavía conocer todo el aporte que pueden hacer los sistemas de almacenamiento en el sistema. Muy recientemente contamos con el primer proyecto de almacenamiento en transmisión, un proyecto además grande, quizás demasiado grande para algunos, para ser el primero, no, pese a las recomendaciones que en algún momento dado le hizo el consultor al coordinador respecto de la integración de almacenamiento para el control rápido de frecuencia. Sin embargo, hemos visto que esto no ha ocurrido, entonces nos falta experiencia todavía para entender bien cuál es el verdadero aporte del almacenamiento, pero como primer paso es práctico, quedaba nada para terminar su tramitación y por lo tanto eso yo creo que es positivo. En la misma línea, el ministro también ha priorizado otro proyecto de ley que envió la administración anterior a su término, que es el proyecto que impulsa las energías renovables, que se le ha denominado ley de cuotas. A mí no me gusta mucho ese nombre, pero básicamente ese proyecto de ley no solamente aumenta la obligación de inyectar un determinado porcentaje de energías renovables no convencionales cada año, sino que lo hace incorporando ciertos incentivos que yo creo que van en la línea correcta. Básicamente el establecer la necesidad de cumplimiento de esta obligación por bloques horarios e incorporando específicamente los sistemas de almacenamiento como una forma de dar cumplimiento a esta obligación. Entonces esto en ese sentido complementa la ley que promueve el almacenamiento y la electromovilidad. Le da entonces mayor todavía impulso o incentivo a la incorporación del almacenamiento. También tiene interesantes propuestas respecto de la generación distribuida. Entonces yo creo que quizás con este conjunto de dos proyectos nosotros vamos a tener más herramientas para abordar los cambios que necesariamente tienen que ocurrir en el sistema eléctrico y en nuestra regulación para poder desarrollar un proceso de transición energética que sea seguro, que sea costo eficiente, ¿no es cierto?, y que beneficie a los consumidores. Vamos a tener elementos de electromovilidad en el sentido de su aporte o el aporte de la demanda al sistema, elementos de generación distribuida y también incentivo al almacenamiento con un reconocimiento ya a nivel legal de la participación del almacenamiento puro en las transferencias económicas del sistema. Entonces, por ese lado yo creo que vamos bien. Es la parte más positiva que yo debiese reconocer de la agenda legislativa que se ha puesto en conocimiento. Yo creo que ha reiterado en ese sentido lo que ya se había anunciado en el Senado, pero yo creo que se va perfilando quizás mejor, va haciendo un poquito más de sentido. Hay Daniela, otras cuestiones... Disculpa, y en ese sentido, ¿tú no ves un cambio en el diagnóstico? O sea, desde el punto de vista del diagnóstico, no ha habido ningún cambio, ni de énfasis, ni de foco. El diagnóstico un poco sigue siendo
el mismo, digamos. No ha cambiado, digamos. Mira, el ministro ha dado algunos elementos de diagnóstico que explican su agenda legislativa, sus prioridades, ¿ya? Ahora no es un diagnóstico extenso, ¿ya? Se entiende que es para la transición energética que requiere o ha identificado básicamente dos necesidades, el de contar con un desarrollo muy acelerado de proyectos de generación que permitan reemplazar, ¿no es cierto?, la generación a carbón, básicamente, por lo menos en una primera etapa y luego gas, también se ha reconocido la necesidad de impulsar el crecimiento del sistema de transmisión, reconociendo sí que debe hacerse de una manera diversa a la que ocurría en el último tiempo, y es no solamente con energías renovables variables, ¿ya? Que han contribuido mucho, ¿no es cierto?, al desarrollo de la matriz y a precios más bajos y al cumplimiento de nuestras metas de carbono neutralidad, pero ciertamente que han impuesto desafíos también a la operación del sistema. Entonces, por ese lado yo creo que sí. Ahora, ya si uno ve el resto de los proyectos de ley, yo creo que aún se ven simplemente piezas de un rompecabezas, pero no se alcanza a ver el rompecabezas, la imagen final del rompecabezas, ¿no es cierto? Y donde cada una de estas piezas se unen. Lamentablemente todavía hay tentación, y a propósito de lo que ocurrió con María Elena y con Cabo Leones 2, de refundar el sector a propósito de la coyuntura. Yo creo que efectivamente eso es lo que no se debe hacer. Las mesas público-privadas que van a ir a tratar de fijar un diagnóstico común, yo creo que tendrían mayor valor si en realidad se apuntan a generar ciertos consensos respecto de cuál es el plan estratégico que debe seguir el país para alcanzar la transición, o sea, para pasar por este proceso de transición energética y llegar a una matriz 100% renovable a un horizonte que puede ser el 2030, el 2035, el 2040. Yo creo que esa visión más global es la que falta, y yo creo que los proyectos de ley, o por lo menos los que están hoy día priorizados, ciertamente que no son suficientes, no abordan todas las problemáticas que uno esperaría que se estuviesen conversando o analizando para efectivamente hacer este proceso de transición energética de manera segura, costo eficiente. Ya faltan todavía piezas en este rompecabezas. Ya, perfecto. Daniela, ya antes de ver cuáles son las piezas estas que faltarían a juicio tuyo, digamos, del rompecabezas, ¿hay algunas otras iniciativas a ti que te parecen interesantes destacar del listado de prioridades energéticas que se presentó en la agenda? ¿O alguna que te parezca? Por ejemplo, a mí, te comentaba yo antes, me parece echo de menos, digamos, que no haya nada con respecto a distribución, ¿sí? Me llama la atención, a lo mejor va por carriles paralelos, ¿ya? Lo otro que me llama la atención es que tampoco haya nada respecto a eficiencia energética, ¿ya? Entendiendo que probablemente con la escasez y con los altos precios que tenemos ahora, y que probablemente se van a mantener el próximo año, problemas de abastecimiento de costos marginales altos, problemas con gas. Probablemente ya en Europa se está viendo mucho y se ha hecho un énfasis muy importante en lo que es la eficiencia energética y restricciones incluso al consumo. ¿Ya? No veo nada en ese aspecto. Y lo tercero que me llama la atención, que también que tiene que ver con el énfasis que no veo mucho con respecto a la SEC, ¿ya? Ahí son por lo menos tres. O sea, ¿qué es lo que buscan con los proyectos de ley que se esbozan con respecto a la SEC? Ya, aparentemente
ponerle más diente, digamos, ¿cierto? Para que pueda efectivamente poder fiscalizar y efectivamente poder normar mejor el sector, digamos. No sé cuál es tu opinión respecto al menos esos tres temas, digamos. Mira, yo creo que yo no soy una experta en eficiencia energética, me parece que eh, eh, se reformó, ¿no es cierto?, el marco regulatorio en eficiencia energética no hace mucho tiempo y por lo tanto quizás no es una exigencia el impulsar más modificaciones, sino más bien implementar los instrumentos de su última modificación de una manera más sostenida, más clara, más ambiciosa, ¿ya? Y quizás ha existido, como bien dices tú, poco foco en las prioridades programáticas del gobierno en materia de eficiencia energética. Y yo creo que hay mucha vinculación en lo que tú dices respecto a por qué el énfasis en la modernización de la SEC y por qué hay ausencia de distribución. Yo creo que ahí hay precisamente una relación. Por las propias palabras del ministro, siempre existe mucho reclamo parte de los agentes políticos, de los diputados, ¿no es cierto?, de los gobernadores, alcaldes, delegados presidenciales respecto de los problemas en distribución, básicamente las cuentas y la calidad de servicio. Y me da la impresión de que el ministerio ha tratado de abordar esa problemática a partir de el priorizar el proyecto de ley de modernización de la superintendencia. Pero yo tengo dos problemas con eso. Los problemas de calidad de servicio no se van a resolver con modificaciones a la SEC, ¿ya? Precisamente lo que requiere lo que se requiere es una discusión y una propuesta, porque discusiones han habido bastante, llevamos 40 años con la misma regulación de distribución, se han hecho muchos diagnósticos y varias propuestas, algunas bastante avanzadas por más que no hayan prosperado en el Congreso. Entonces yo creo que existe mucho material, mucha experiencia, mucha discusión, mucho diálogo, que permitan generar las bases para, una vez por todas, proponer un proyecto de ley de reforma al sector de distribución. El tema obviamente que son los tiempos legislativos, es una gran reforma y uno puede tener una razonable expectativa de que no lo vas a lograr tramitar, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay que ser honesto en señalar que si bien es necesario y siempre bienvenido que la SEC cuente con las mejores herramientas, las más actualizadas, que se revise su institucionalidad, que en realidad tampoco se ha reformado en los últimos 30 años. Si bien todo eso es bueno, yo creo que no se debe esperar que se resuelvan los temas de calidad de servicio con la modificación de la superintendencia. Entonces, lo que quiero decir es que no se va a resolver este problema que es de fondo de la regulación del sector a través de una reforma institucional. Y por otro lado, tengo también la impresión complementaria en el sentido de que tampoco es posible resolver otros problemas de la operación del sistema, por ejemplo, sin abordarlos desde el punto de vista de la institucionalidad. Entonces, se requiere una mirada bastante más integral, ¿no es cierto?, que identifique cuáles son las problemáticas que se quieren abordar para precisamente lo que decíamos primero, alcanzar una transición energética que sea segura y que sea costo eficiente y que beneficie a los consumidores, a los clientes. Y me parece que en algunas cosas se queda corta la reforma institucional porque solo aborda la SEC, en circunstancias que hay bastante consenso en que es necesario
necesario modificar o revisar otros elementos de la institucionalidad. Yo creo que la Comisión Nacional de Energía, yo creo que ha perdido su lugar, el lugar que le corresponde, la discusión técnico-regulatoria, y yo creo que básicamente tiene que ver con lo poco visible que es el rol que tiene de monitoreo del sector. Es un rol que se conoce poco, es un rol que se ve poco. De hecho, que se esté haciendo ahora una mesa público-privada para hacer un diagnóstico de qué pasó con estas empresas que no pueden cumplir sus obligaciones en el mercado de corto plazo, parece algo que no cuadra bien, porque si la autoridad se veía sorprendida por esto, yo creo que estamos en problemas. Otra cosa es que pongamos en la mesa o tratemos de construir un diagnóstico común que nos ayude para otras cosas, pero ciertamente esto debiese ser algo que estuviese muy masticado por la autoridad. Entonces a mí me da la impresión de que se debe reforzar el rol de monitoreo de mercado por parte de la CNE y en ese sentido revisar si es bueno que el monitoreo de la competencia del mercado esté radicado en el Coordinador Eléctrico Nacional y no debiesen estar en una sola organización. Y también se debe revisar Daniela, la gobernanza y otros aspectos de la gestión del coordinador. Sí, Daniela, no, antes de tocar ese punto, mira, lo voy a dejar pendiente porque es la siguiente pregunta. Te voy a invitar a la segunda pausa y estamos de vuelta justamente con los desafíos respecto a la institucionalidad que tú estás mencionando. Muy bien. Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología.